llamado Yocasta, el día de hoy de poder bautizarse. Yocasta, estamos felices, contentos, ¿verdad? Y vamos a gozarnos junto contigo esta mañana, final del servicio, por esa gran decisión que has tomado. Que Dios te bendiga y no hay mejor decisión, ni día más importante para ti que este. Así es que qué bueno, qué bendición, y estamos muy contentos por ti también. Pues bueno, esta mañana vamos a hablar acerca de algo muy importante, y el tema se llama la deuda que solo el perdón pudo borrar. Yo pregunto, ¿eres alguien a quien le cuesta perdonar? ¿Cómo te considerarías? ¿Eres fácil de perdonar o te cuesta? ¿O será que depende a quién? ¿Verdad? Pues, bueno, no, pues sí, a este sí, pero a ella no, a mi hermana o aquí a mi querido esposo o a mi querida esposa, a veces me cuesta más. O de repente también depende el área en que nos fallen, ¿verdad? Hay como cuando hay algunas cosas que a uno como que le resbala, como que no le presta tanta atención, pero hay áreas muy sensibles que nos cuestan perdonar. Por ejemplo, para los que tenemos la bendición de ser padres, ¿qué pasa cuando alguien se mete con tu hijo o con tu hija y le hace algo? ¿Verdad? Uno ahí saca las garras, ¿no? Ahí protectoras, y uno dice, aquí sí no, ¿verdad? Aquí no se metan conmigo. Bueno, todos tenemos, ya sea que nos cueste perdonar en general, o hay áreas puntuales en nuestra vida que son muy sensibles para nosotros. Hay cosas que decimos, no sé, eso sí no lo perdono, ¿verdad? Tenemos como una lista y como decir, hasta aquí yo perdono, pero de aquí en adelante, estas otras 3 cosas que están acá, conmigo no va, no perdono. Y pues bueno, vamos a estudiar esta mañana una parábola, y esta parábola que vamos a leer esta mañana, en el contexto, Pedro estaba hablando acerca y preguntándole a Jesús qué tanto en realidad él tenía que perdonar. Estaba preocupado Pedro, ¿no? ¿Quién sabe con quién tenía resentimiento o quién le caía mal? Pero Pedro dice como, Jesús, pero ¿cuántas veces yo tengo que perdonar? El contexto, ¿no? de esta escritura, no sé si se acuerdan que Jesús le dice, ¿no? Hasta 7 veces tengo que perdonar en un día. ¿Y qué le contestó Jesús? Hasta 70 veces 7 en un día, ¿verdad? Y no saquen su cuenta, que eso lo que significa es siempre tienes que perdonar. No es como que uno dice, bueno, voy a ver cuántas son y ahí le voy a dar la cuenta, ¿no? No se trata de eso. El contexto acá es que Pedro le estaba diciendo a Jesús, Jesús, dime en realidad cuántas veces tú me mandas ahora a perdonar, porque seguramente le costaba, era algo que no era tan fácil. Y Jesús le dice, siempre debes de perdonar. No hay un momento, no hay una razón, no hay una causa, no hay algo que sucede. Mira, tú debes de perdonar todas las veces, pero si te hacen esto por aquí, te tienes justificado. Si pasa esto otro, no. Jesús dice, siempre debes de perdonar. Entonces, al final, Jesús o el mensaje de hoy no se centra tanto en la cantidad de veces que debemos de perdonar, sino en la actitud de nuestro corazón acerca de lo que es el perdón. Eso es lo que quiero hablar contigo esta mañana, porque es una de las cosas más difíciles para nosotros, perdonar. Perdonar a otros, perdonar cuando nos han fallado, cuando nos han lastimado, no es algo fácil. Vamos a leer esta escritura en Mateo capítulo 18, versículo 23. Dice la Biblia, por esto sucede con el reino de los cielos como con un rey que quiso hacer cuentas con sus funcionarios. Estaba comenzando a hacerlas cuando le presentaron a uno que le debía muchos millones. Como aquel funcionario no tenía con qué pagar, el rey ordenó que lo vendieran como esclavo junto con su esposa, sus hijos y todo lo que tenía para que quedara pagada la deuda. El funcionario se arrodilló delante del rey y le rogó, tenga usted paciencia conmigo y se lo pagaré todo. Y el rey tuvo compasión de él, así que le perdonó la deuda y lo puso en libertad. Pero al salir, aquel funcionario se encontró con un compañero suyo que le debía una pequeña cantidad. Lo agarró del cuello y comenzó a estrangularlo diciéndole, págame lo que me debes. El compañero, arrodillándose delante de él, le rogó, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. No es que se andaba corriendo. Pero el otro no quiso, sino que lo hizo meter en la cárcel hasta que le pagara la deuda.
Esto dolió mucho a los otros funcionarios, que fueron a contarle al rey todo lo sucedido. Entonces el rey lo mandó a llamar y le dijo: malvado, yo te perdoné toda aquella deuda porque me lo rogaste. Pues tú también debiste tener compasión de tu compañero, del mismo modo que yo tuve compasión de ti. Y tanto se enojó el rey que ordenó castigarlo hasta que pagara todo lo que debía. Jesús añadió: así hará también con ustedes mi Padre Celestial si cada uno de ustedes no perdona de corazón a su hermano. Y vamos a partir del hecho de que esto es una parábola, no es una historia que pasó y uno dice: qué malvado ese, sí, quién sabe qué fue, ese debe estar ya en el infierno. No, no es la historia de una persona. Es una parábola que Jesús utilizó para ilustrar cómo es tu corazón y cómo es mi corazón. Un corazón que fácilmente es rencoroso, que le cuesta perdonar, pero que también se le olvida el perdón que ha recibido. Y eso es lo que Jesús quería ilustrar. Y al final Jesús hace como para que no quedara la duda. Y a Jesús les aclara y les dice, y Jesús añadió: así hará también con ustedes mi Padre Celestial si ustedes no perdonan de corazón a su hermano. Ya Jesús al final es claro. Y nosotros siempre buscamos excusas y la forma de acomodarlo, pero Jesús fue claro. Digo, si al final tú no perdonas, así va a pasar también contigo. Entonces al final cada uno tiene la opción, no decir: no, yo creo que Jesús es todo misericordioso y me va a perdonar aunque yo lo deteste, lo odie y no lo haya perdonado toda mi vida. Allá tú, si tú te quieres arriesgar, pero la Biblia es bastante clara, ¿no? Y Jesús fue bastante claro. Si hay alguien a quien tú no has perdonado, Dios no te va a perdonar a ti. Y ese es un desafío bien grande porque a nosotros no nos gusta pensar en eso, nos gusta pensar solo en la parte de la gracia de Dios, en lo bueno que Él es, en lo misericordioso y en el hombre que estaba ahí en la cruz, ¿no? A la par de Él y que al final de todo, al final ya al último segundo le pidió perdón y lo salvó. Y algunos queremos, ¿no? Como llegar, ya al final de mi vida lo voy a perdonar, pues ya al final, cuando ya me vaya a tocar estar ahí frente a Jesús, en ese momento de los últimos 5 segundos de mi vida, yo en esos 5 segundos le voy a dar el perdón a esta persona. Y pensamos que podemos actuar de esa forma. Y esta mañana la lección trata de llevarnos también a entender cómo debemos de actuar si queremos amar a Dios y queremos vivir para Él. Y el primer punto es que había una deuda que esta persona no podía pagar. Y partamos de ahí, del ejemplo en la parábola de la persona que debía un montón de dinero. Dice, la escritura que leímos dice que debía millones, ¿verdad? Millones dice que debía. En otros de los evangelios dice también y habla un número ya específico relacionado a esta época que eran 10,000 talentos. Y 10,000 talentos, uno puede decir: 10,000 no suena mucho. Pero en realidad sí, para que se den una idea, 10,000 talentos equivalía al presupuesto de toda una provincia del Imperio Romano en esa época. Todo el presupuesto de toda una provincia. O sea, al final lo que Jesús está diciendo, volvamos al punto, no es una deuda real, porque dice: ¿quién lo manda a andar comprando? No, ahí en Ross y en Marshall, ¿quién? Nadie lo mandó. Jesús está dando un ejemplo y él está diciendo: ok, el primer ejemplo eres tú y soy yo. Ese es el primer ejemplo. Y la deuda de ustedes, ¿dónde está? Aquí. Jesús exageró, Jesús llevó al punto de la deuda, llevarla a tal nivel que nosotros entendiéramos cuál es la magnitud de nuestro pecado y de la deuda que tenemos hacia Él. Porque de esa forma es que nosotros también vamos a lograr entender el perdón que recibimos. Cuando tú no te sientes en deuda o no sientes que tienes una gran deuda, es difícil ser agradecido si alguien te cancela esa deuda, ¿verdad? Uno siente: no, ya la podía pagar. Ya. Si me hubieras dejado en cuotas para 10 años, te la hubiera pagado. ¿Verdad? Uno siente siempre: tengo una solución. Pero Jesús dice: la deuda que ustedes tienen es impagable. Y eso es lo primero que tú y yo debemos de entender, porque no dimensionamos la deuda que teníamos o tenemos con Dios. Y esta mañana quiero primero animarte a pensar: ¿estás tú claro en realidad? Si eres cristiano, ¿estás tú claro de cuál era la deuda que tú tenías con Dios? ¿Realmente lo dimensionas? ¿Que era algo impagable? ¿Que era algo que no había forma que tú humanamente pudieras pagarlo?
El perdón de Dios es algo que no podemos contabilizar, no lo podemos medir. El perdón que Dios tuvo contigo, que Dios tuvo conmigo, es algo incalculable. Pero fíjense cómo actúa el corazón de Dios. Dice Jesús, está esta persona con una deuda impagable, o sea, tú y yo, pero Jesús dice, esta persona que hizo, no andaba ahí caminando y de repente al azar cayó un número y el que salga, ese va a ser perdonado hoy la deuda. No, ¿qué dice Jesús que esperaba de la persona que debía? Llegó, ¿verdad? Ante el rey, ¿qué hizo? Pidió compasión. Pidió. Fue y rogó que tuviera compasión de él. Porque esta persona entendía la deuda. Alguien que va a rogar es porque entiende lo que debe, porque entiende que no puede pagar. Y cuando el rey dice que vio a esta persona pidiendo perdón, dice la Biblia que tuvo compasión de él. Y en el escrito original, la palabra que utilizaron aquí es que dice una palabra que se traduce como se conmovieron sus entrañas. O sea, no solo así como, ay, pobrecito, no, es algo que sintió el rey al ver a la persona que estaba suplicando por perdón. No fue algo para él como, yo tengo el poder, te perdono. No, él sintió compasión, sintió algo adentro de su corazón, adentro de sí, decir, yo lo quiero perdonar. Y así es Dios de bueno contigo y conmigo, así nos ama. De esa forma tan grande que cuando Él nos ve ahí sin salida, sin poder pagar lo que debemos, y si nosotros llegamos y le suplicamos a Él, Dios siente un amor y una compasión tan grande que hasta se le conmueven las entrañas. Ese es el tipo de compasión que siente Dios. Ahora comparémoslo un poquito. ¿Cómo hubiésemos sido nosotros si alguien nos hubiese llegado a pedir perdón? ¿Tú hubieras dicho, se me conmueven las entrañas, te perdono? ¿O le hubieras dicho, ¿estás seguro que estás arrepentido? ¿Recuerdas la vez que te dije que no te endeudaras? ¿Cuántas veces te repetí? Te voy a perdonar, pero cuidadito, ¿verdad? Así somos nosotros. Comenzamos las condiciones, ¿no? Y estamos bien y agarramos a la persona, está en el piso suplicando perdón y nosotros queremos ahí todavía como que no se agachó lo suficiente, ¿verdad? Y queremos que vaya más al fondo. ¿Por qué? Porque nos falta imitar ese corazón de Dios, ese amor que Él siente por ti y por mí. Cuando nosotros vamos a rogar. Ahora yo te pregunto, ¿Dios fue culpable de tus pecados y los míos? ¿Quién decidió pecar? Nosotros. Fue nuestra propia decisión vivir como nosotros queríamos. Pero el corazón de Dios no fue decir, ay, ¿quién te mandó? Ahí estaba la Biblia, ¿por qué no hiciste caso? Dios no te dijo eso. Dios dice, te perdono esa deuda tan grande. Y debemos de entender que Dios no negoció con nosotros la deuda. No la negoció. Nosotros hoy en día estamos acostumbrados hasta refinanciar nuestras deudas, ¿verdad? Uno cuando está hasta aquí, en lugar de declararse en bancarrota y decir ya no puedo, dice voy a refinanciar, ¿verdad? Y uno anda ahí como buscando cómo negociar. Jesús no negoció nada, Jesús la canceló por completo con la sangre de su Hijo. Él fue algo, decir, yo tuve la oportunidad de comenzar de cero. Y no es algo que la persona se ganó, el perdón de Dios no es algo que tú te puedas ganar o que yo me puedo ganar. Pero se recibe con un corazón que reconoce la deuda. No te lo puedes ganar, pero sí debes de reconocer la deuda impagable que tienes con Dios. No hay nada que tú y yo podamos traer a la presencia de Dios que compense su perdón o que le sume algo al perdón. Es que mira, aquí te ofrezco mis talentos. Tu rey no va a ganar porque yo soy alguien súper talentoso o súper talentosa. No, no hay nada que tú puedas aportar. Es simplemente porque Él decide hacerlo. Y lo primero que debemos hacer es reconocer la deuda tan grande que tenemos con Él. Y por eso cuando nosotros lo entendemos, en ese momento es cuando apreciamos el perdón. Y es eso lo que transforma tu corazón y el mío, a cambiar nuestra vida, a vivir para Él. No cuando venimos a que Dios resuelva nuestro matrimonio, a que Dios resuelva nuestras finanzas, a que Dios resuelva
tal vez la depresión que estamos pasando, las enfermedades que tenemos, sino cuando nosotros venimos reconociendo que teníamos una deuda impagable con Él. Esa es la razón por la cual tú y yo deberíamos de estar hoy aquí. Por la deuda que teníamos con Él. No por lo que le queremos pedir, no por lo que necesitamos de Él, sino porque tenemos una deuda que no podíamos pagar. Así que yo te animo a que tú puedas pensar, ¿realmente yo entiendo la deuda impagable que yo tenía con Él? ¿Realmente lo comprendes? ¿Realmente lo sientes en tu corazón? Cada vez que tienes la oportunidad de orar, cada vez que tienes la oportunidad de abrir tus ojos, cada vez que tienes la oportunidad de venir a la iglesia, ¿sientes esa gratitud en tu corazón de haber sido cancelado esa deuda? Yo te pregunto, ¿qué pasaría si de repente hoy viene alguien y te paga todas las deudas que tienes, las de verdad? ¿Cómo te sentirías? Qué alegrísimo, ¿no? La hipoteca cancelada, el auto pagado, los servicios básicos de la casa pagados, la universidad de los hijos pagada, el seguro pagado. ¿Cómo te sentirías? Aliviado, ¿verdad? ¿Quién no? Feliz, no andarías ahí como el día 7, ya se me olvidó. No, vivirías feliz, agradecido cuando estás en tu casa. Tú dices, qué alegre que no tengo que pagar más. Que no tengo que estar apagando, ver a qué horas es más barata la luz, no, aquí para poner a lavar, para que sea a esta hora, este horario es más barato, este horario no. Pero no hay nada que está regulando, sino todo está pagado. Te dedicarías solamente a disfrutar, pero a ser agradecido con quien lo hizo. Lo mismo querías es hacerle unos taquitos, ¿no? A esa persona. Hacerle unas enchiladas, hacerle un chile, unas pupusas, lo que sea, ¿no? Le harías algo en gratitud. ¿Cómo te sientes con Dios? ¿Cómo está tu gratitud cuando abres tus ojos con Él? ¿Realmente sientes esa misma alegría? Y si no lo sientes, hay que ir a lo profundo del corazón. Ahora yo pregunto, ¿cómo alguien que experimentó ese perdón pudiera seguir siendo duro para perdonar a otros? Suena difícil, pero ese somos tú y yo. Un corazón que olvida la gracia. ¿Qué dice Jesús? Este siervo que fue perdonado sale y se encuentra otro, y Jesús es bien específico, a alguien que le debía 100 denarios. ¿Saben a cuánto equivalían esos 100 denarios? A 3 meses de salario. Una deuda pequeña. Jesús se encarga de hacer ver cómo debemos de ver las ofensas que los otros tienen hacia nosotros como algo pequeño, y la ofensa que nosotros teníamos con Dios como algo impagable. Pero nosotros hacemos esto, ¿eh? La deuda que los hacen los otros a veces es casi impagable. Y lo que Jesús nos perdonó es como, qué bueno, gracias, ¿verdad? No era tanto de todas maneras, yo solo mentí una que otra vez en mi vida. Y por una buena razón. Yo no era tan orgulloso, era medio orgulloso. Yo nunca maté a nadie, yo nunca violé a nadie, y entonces nos sentimos bastante buenos. Y sentimos, está bien, pues tenía algunas cositas en mí que tenía que cambiar. ¿Cuándo vas a tener gratitud en tu corazón? ¿Cuándo va a haber gratitud si tú te comparas? Comparas tus pecados, comparas tu deuda o no la sientes como una deuda impagable. Es bien difícil. Nada revela más el corazón de un ser humano que ver la forma en que nosotros tratamos a otros cuando nos fallan. Ahí sale nuestro corazón, ahí se acabó la buena persona que somos, la buena fachada que teníamos. Cuando alguien te falla, sale nuestra naturaleza. Y entonces ya no lo queremos saludar. Y entonces comenzamos, todo lo que pensamos, comenzamos a chismearlo con alguien más, ¿no? Y a decir, cuando es así, no, yo siempre supe que era así. Y comenzamos a hablar mal y a estar ahí diciendo de la otra persona, lo ignoramos, comenzamos a ver todo lo negativo de la persona, sale nuestro corazón. Sale quiénes somos, lo bloqueamos del Facebook, lo eliminamos de nuestros contactos, hacemos todo lo posible, ¿no? Para que se vaya. Y en ese momento se nos olvida la gracia que recibimos y nos volvemos unos jueces implacables. Podríamos ir y defender ese juicio y ganarlo, ¿no? Donde le vamos a culpar al que nos falló. Me falló porque me hizo esto. Y no solo eso, me dijo esta palabra. Después de que yo le ayudé tantas veces.
Y después de que yo hice esto y me falló, y tenemos todo el argumento, toda la razón para conservar ese rencor en nuestro corazón. Y cuando se nos olvida la gracia que hemos recibido, nos viene esa amnesia espiritual, donde se nos olvida lo que Dios nos ha perdonado a nosotros. Se nos olvida. Al momento de que llega algo a nuestro corazón, de que alguien nos falló, en ese momento se nos olvidó lo que Dios nos perdonó. ¿Sabes qué? Eso sí yo no lo puedo dejar pasar. Eso sí yo no lo puedo perdonar. ¿Alguna vez te han ofendido de esa manera? Estoy seguro que sí. Estoy seguro que alguna vez te han fallado, que te ha dolido hasta lo más profundo del corazón, que no es fácil hacerlo. No es fácil perdonar, no es fácil cambiar. Una de las veces más difíciles para mí, y estoy seguro que para Mari también, de poder dar perdón a alguien, y no es que siempre lo he hecho, porque mi corazón es perverso, pero una de las veces más difíciles para mí, que sentí que tenía toda la justificación del mundo, fue cuando nos casamos con Mari, porque mis padres no fueron a mi boda. Y recuerdo que eso fue algo muy difícil de actuar como Jesús en un momento así. Y con Mari oramos, yo aprecio mucho la mujer que ella es, temerosa de Dios, porque me ayudó en lugar de ponerse conmigo, sí, mira, estaba toda la familia de ella y de mi familia solo estaba mi hermana, una de mis hermanas, esa era toda la familia en la boda, habíamos como 250 personas y todos eran familia y personas de la iglesia, de Mari, y de mi parte solo estaba mi hermana. Y recuerdo que la familia de Mari le preguntaba, ¿y dónde está la familia de Marcelo? ¿Qué podía pensar alguien? Podía pensar tal vez que mi familia no la quería, ¿no? Podía pensar eso, podía pensar tantas cosas, pero qué difícil es en un momento donde tú debes de estar feliz y disfrutando y tú quieres compartirlo, tener ese tipo de batallas, ¿no? Ese tipo de luchas. Pero aprecio que Mari me animó y el día siguiente, después de que nos casamos, al día siguiente, cuando íbamos para la luna de miel, decidimos pasarlos visitando por la casa a mis padres y llegar y hacerles saber de que no estábamos resentidos con ellos. Ahora, ¿fue fácil? En lo absoluto. Yo tenía así, no conmovía las entrañas en el buen sentido, tenía revueltas las entrañas yo, ¿no? Ahí adentro un nudo, ¿verdad? Quería tal vez decir muchas cosas que pensaba, no tenía en lo absoluto ganas de pasar por ahí. Pero hay momentos donde nos hieren, nos lastiman de una forma donde de verdad podemos tener la razón en sentirnos lastimados. Pero el punto de esto no es si tenemos la razón o no de sentirnos lastimados, porque Dios tenía la razón también de sentirse lastimado por nuestro estilo de vida. El punto es que Él decidió perdonar a pesar de eso. El punto es que nosotros debemos de decidir perdonar, porque perdonar no significa que el otro lo merece. Perdonar significa que tú recuerdas lo que Dios hizo por ti. Eso es el perdón. Cuando tú no estás pensando, es que no se lo merece, es que no es que Él se lo merezca, es que yo tampoco me merecía el perdón de Dios y por eso debo de otorgarlo, porque el perdón no se trata de merecerlo, se trata de entregarlo, se trata de darlo y por eso Él fue el primero en darnos el ejemplo. Él fue el primero en estar dispuesto a cancelar nuestra deuda. Dice que las demás personas que estaban ahí se sintieron tristes al ver la actitud de este siervo que no quiso perdonar. ¿Y qué fueron? Fueron ahí con el chisme, ¿no? Ante el rey a decirle, hey, mira que él fue a buscar al otro, lo fue a agarrar, al que le debía ahí 3 meses. ¿Qué es lo triste de esto? Que al final, una de las cosas que nos cuesta entender es que el precio de un corazón sin perdón es que nosotros vivimos en una prisión emocional y espiritual. Somos nosotros los que sufrimos también en esto en lugar de la otra persona. Hay alguien que dice que el resentimiento es como una prisión donde tú eres el carcelero, pero el prisionero a la misma vez. Eso es el resentimiento. Donde tú quieres agarrar algo, pero tú mismo te pones ahí adentro y eres tú mismo el que sufre. O hay otra persona que dice, eso es como querer, como que tú te tomes un veneno y que quieres que la otra persona se muera. Hay otra frase no reconocida acerca de eso. Eso es el resentimiento. Quien nos lastimamos es a nosotros mismos. ¿Sabes por qué? No porque pobrecito tú y pobrecito yo. No es que, ay, sí, Marcelo, yo sufro cuando no perdono. Tú no eres la víctima.
El punto es que nosotros sufrimos porque nosotros nos alejamos de Dios. Nos separamos de Él porque nos comportamos como alguien que no valora el perdón que ha recibido, como alguien que no aprecia. Y yo quiero animarte esta mañana a que si tú te sientes resentido con alguien, si hay alguien que tú no estás perdonado o que no has perdonado en tu vida, aunque sea él quien te lastimó y aunque tengas toda la razón, tú no eres la víctima. No lo eres. Porque tú y yo hemos recibido un perdón sobre una deuda impagable. Y es eso lo que debemos de ofrecer. Y es eso lo que debemos de dar a alguien más. Dios no puede sanar un corazón que insiste en seguir herido. Dios nunca va a poder trabajar en ti y sanarte si tú insistes en quedarte con la ofensa. Por eso al final, solo cuando nosotros decidimos actuar como Cristo, es cuando Dios también actúa en nuestros corazones y nos permite sanar estas heridas. Para finalizar, cuando nosotros perdonamos, ¿qué hacemos? Reflejamos el corazón de Dios, no nuestro. Yo no fui ese día después a visitar a mis padres porque mi corazón es bueno, porque el de Mari es bueno, sino porque debíamos de reflejar el corazón de Dios, porque su corazón es bueno, no el mío. Yo quería hacer otras cosas y decirle otras cosas, no pasar por ahí. Pero cuando nosotros perdonamos, ¿qué reflejamos? El corazón de Dios. Eso es lo que al final nosotros reflejamos. Por eso es que el perdón de un cristiano no es un acto superficial. No es solamente decir como, ay, sí, lo perdono. No, tiene que venir desde lo profundo y tenemos que entender que esa es una respuesta espiritual de nosotros. Cuando tú respondes con perdón, muestras a Dios, porque tú no estás diciendo cuando perdonas, ya no me duele. Probablemente te va a doler. A mí al día de hoy todavía me duele. Pero no se trata que ya no me va a doler, sino se trata de que yo decidí amar como he sido amado. No pienses que el perdón es porque se te va a quitar el dolor. Probablemente las heridas ahí van a estar y todo el tiempo te va a doler recordar lo que te hicieron. Pero lo que tú y yo debemos de elegir es amar y perdonar como hemos sido amados y perdonados. Por eso es tan maravilloso el amor de Dios, porque nos marcó el ejemplo, nos marcó la expectativa de lo que debemos hacer. Cuando perdonamos, tampoco es que se nos olvida. Eso ahí queda. Pero al final sí recordamos y significa que hemos recordado lo que Jesús hizo por nosotros. Así que yo quiero animarte porque cada vez que nosotros en realidad en nuestros hogares, en nuestra familia, en donde estemos, somos personas que perdonamos, lo que hacemos es mostrar quién es Dios en nosotros. Y si tú tienes hoy, al día de hoy, todavía resentimientos, falta de perdón en ti, yo te animo. Te animo a que veas en ti que tú no estás reflejando a Cristo. Tú no estás reflejando el amor de Dios, así como no lo hizo este siervo al salir. Inmediatamente no reflejó el corazón del rey que lo acababa de perdonar. Reflejó su propio corazón. Y eso hacemos tú y yo. Cuando andamos ahí con falta de perdón, eso es lo que sucede en nuestras vidas. Jesús nos enseñó que el perdón no se negocia. El perdón se imita. Tú y yo no debemos de estar buscando negociar con Dios. Ay, esa persona no me pongas a pedir perdonarla, por favor. No hay forma de negociar. El perdón, lo que nosotros debemos de hacer es solamente imitarlo, porque lo hemos recibido de nuestro Dios. Amén. Para concluir, recuerda tu deuda. Agradece a Dios todos los días por el perdón que has recibido. Refresca en ti y en tu corazón la deuda que Dios ha pagado. Que no se te olvide, que nunca se te olvide. Por eso es importante nuestra relación con Dios. Porque ahí es donde nosotros nos recordamos. Por eso tomamos la Santa Cena todos los domingos. Para recordar la deuda que ha sido cancelada. Libera a tu deudor. Piensa en alguien que necesitas perdonar y perdónalo. Perdónalo. Ora por esa persona. Perdónalo en tu corazón. Y por último, refleja el carácter de Cristo.
Sirve, ama y perdona como alguien que ha sido perdonado. Y reflejemos a Cristo en nuestra vida. Amén. Eso es lo que les quería compartir. Que Dios les bendiga y nos vemos si Dios